¿Qué tal? Soy Gustavo Godínez y esto es Piedras Vivas. Seguimos en nuestra edición especial sobre la misa y llegamos al episodio final, episodio número 6, donde concluimos con la última parte de la misa, que es la oración final y la bendición. Yo sé que se podría profundizar muchísimo, pero bueno, este es un pequeño 6 bloques de una información que puede ir preparando nuestro corazón. Si quieren más contenido o mayor profundidad, podemos prepararlos sin ningún problema. Llegamos a la última parte. Terminamos con la comunión en el episodio anterior, que es ese momento, hablábamos ya de la intimidad, donde cada uno de nosotros nos hacemos una sola carne con Jesús, ¿no? Y normalmente conviene que después de ese momento de comunión exista un momento de acción de gracias en silencio, donde cada uno pueda recogerse y disfrutar ese momento de intimidad y de comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre Dios, con Jesucristo su Hijo, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado de una manera viva y real en el sacramento de la Eucaristía. Muchas veces, por diferentes motivos, a veces no se puede tener un momento quizá más largo, a veces conviene después de la misa quedarse unos momentitos. El punto es que sea lo que dure, sea un momento de intimidad, de silencio. Ahí sí es el único momento en la liturgia en el que puedes tomar la postura que más te ayude. Puedes arrodillarte, puedes sentarte. Esa postura que te ayude a reconocer lo que acabas de recibir, que es el don más maravilloso y más grande que puede haber, ¿no? Normalmente, volviendo a mi analogía del matrimonio, equivaldría al momento en el matrimonio, que es muy importante, así como es importante los preludios, es decir, toda la preparación previa, entregada, creativa, la escucha de la palabra del otro, todo lo que hemos hablado, que te va preparando para ese momento de entrega. Así como todo eso es tan importante, también es sumamente importante lo que viene después del momento del acto conyugal. Ese momento donde permaneces abrazado, en silencio quizás, contemplando a tu esposa, a tu esposo, y que te quedas ahí, que haces presencia, que estás ahí para esa otra persona, ¿no? Lo mismo aquí, siguiendo la analogía, es el momento en el que reconoces todo ese don que ha sido Jesús para ti y ese modo en el que tú quieres responder, que siempre será pobre, el tuyo y el mío, pero que para Jesús es suficiente, ¿no? Mientras sea nuestro todo. Después de ese momento de acción de gracias viene por fin la oración final, ¿no? Donde el sacerdote hace una oración que nuevamente retoma, ¿okay?, lo de todos, y hace una oración al Padre de agradecimiento por lo que se acaba de celebrar. Después de la oración viene la bendición final, que es un modo de despedirnos, que para todos de nosotros, muchos de nosotros quizás es el momento más especial, ¿no? Pueden ir en paz. Yo me acuerdo que tenía una tía muy chistosa, una tía grande, que de chiquito siempre decía ella que el mejor momento para llegar a la misa era el momento del podéis. Y yo no sabía a qué se refería, siempre decía que el podéis, y ya cuando crecí un poquito más, y me explicó la broma que todos le celebraban a la tía, era que el momento más importante de la misa era llegar al podéis, ir en paz, es decir, cuando ya se acabó la misa. Pero en realidad, dejando las bromas de un lado, es muy bonito el modo en que el sacerdote, que es Cristo mismo también, se despide del pueblo, ¿no? Que es primero dando la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos recuerda nuevamente que todo lo que acabamos de vivir es un momento de oración comunitaria y trinitaria, es decir, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después nos envía y dice: vayan en paz, la misa ha terminado. Ir en paz, hay otras fórmulas que me gustan más, donde dicen vayan y prediquen el Evangelio y después vayan en paz, ¿no? La misa, vuelvo a lo mismo de lo que hablé en el ofertorio. Si la misa no me lleva a alabar a Dios en mi vida cotidiana, no sirvió para nada. Es muy bonito pensar que en la iglesia oriental, es decir, en Oriente, no existe lo que en Occidente tenemos como la adoración eucarística, que es preciosísima,
y hay una tradición de muchísimos años de la adoración al Santísimo Sacramento, ¿no? En la Eucaristía. En Oriente no tienen esa tradición y es muy bonito entender por qué. Porque para ellos, después de la misa, es decir, ya recibiste a Cristo en la Eucaristía, la adoración no la haces a la Eucaristía, que ya la tienes dentro de ti, que es Cristo. La adoración la haces a partir de la misa en tu hermano, ¿no? Esto es muy bonito. Por eso ellos no tienen adoración, porque al salir de la misa, tu adoración comienza durante toda tu semana en tu hermano y en tu hermana, que han recibido también a Cristo y a los que tienes que servir y amar, incluso cuando es difícil y cuando no te gusta y cuando cuesta trabajo, ¿no? Entonces, por eso el sacerdote al final dice, vayan en paz. Y es como si Cristo nuevamente soplara y nos envía, como al final del Evangelio de Mateo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, ojalá que estas pequeñas cápsulas hayan ayudado a entender este misterio tan grande de amor, de la Eucaristía, hayan ayudado a entender sobre todo que no es una realidad independiente, paralela o un paréntesis a nuestra vida, sino que es el culmen y la cima de toda nuestra existencia y que nuestra vida tiene sentido a la luz de la Eucaristía y la Eucaristía tiene sentido a la luz de nuestra vida. Este binomio, siempre como una comunidad en torno al Señor. Gracias por acompañarnos, déjenos más preguntas, más dudas y seguiremos respondiendo a diferentes dudas que tengan en diferentes cápsulas. Gracias, síganos en nuestras redes, compartan si les gustó y recen mucho por nosotros. Bendiciones a todos.